No, no, no. Ya ves, algunas son de Estados Unidos, otras de Perú. Oh, qué bien. Sí, Oh, súper bien. Qué bueno, maestro. Pues aquí estoy, a sus sí, órdenes. gracias, Lupita. Pues vamos a empezar como a Dios le gusta, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumíname María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. en la vida y en la muerte, para nuestro gran Señor. Pues hoy hablábamos de los géneros literarios ayer, ahora vamos a terminar este punto. Un género literario es cómo se expresa una idea, una razón. Eso es un género literario. Dice mi papá que en el pedir está el dar. Y también la Sagrada Escritura tiene estos géneros literarios que si nosotros no sabemos interpretarlos, vamos a malinterpretar la Sagrada Escritura. Partimos de un punto que viene en el Catecismo de la Iglesia número 118, que para leer e interpretar bien la Sagrada Escritura, primero tenemos que ubicarnos en el tiempo y el espacio. ¿Por qué el autor sagrado nos está diciendo lo que nos está diciendo? Y para saber esto, tenemos que saber en qué época fue escrito, a qué estaba pasando alrededor de ese texto sagrado que es palabra de Dios, pero expresado de forma humana. Y es el primer punto, ver cuándo se escribió, qué nos quiso decir el autor sagrado. Segundo punto, para interpretar bien la Sagrada Escritura, cada uno y cada una de nosotros tenemos que descubrir qué nos quiere decir el autor sagrado hoy en el siglo XXI a nosotros, ya sea que se escribió hace 3400 años el texto sagrado o hace 2000 años que es el Nuevo Testamento, ¿qué nos quiere decir hoy la palabra de Dios? Tercer punto, para leer e interpretar bien la Sagrada Escritura es ¿qué va a cambiar en mi vida después de haber comprendido yo estos dos primeros puntos? Que es, ¿qué quiso decir el autor sagrado en su época? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué nos dice eso? ¿Qué va a cambiar en mi vida? ¿Sale? ¿Qué me quiso decir el autor sagrado, inspirado por Dios? Porque esta palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué va a cambiar? La palabra de Dios siempre nos tiene que dar un plus, una esperanza, un ánimo para ser mejores personas, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores cristianos. Y el cuarto punto para interpretar bien la Sagrada Escritura es hacia dónde me va a llevar esto que leí. Por ejemplo, hoy que leíamos en el Evangelio de Hechos de los Apóstoles, no, es mañana, que dice Pablo, y tomando las mismísimas palabras de Jesús, que hay mayor alegría en dar que en recibir. A ver, ¿qué nos quiso decir el autor sagrado en su época? Que lo que vino a enseñarnos Jesús, nuestro Señor, es un paradigma, un cambio de mentalidad para toda la humanidad, que la vida no está en las ganancias, sino en el compartir. ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? Que Jesús me lo dice, que Jesús me lo pide, que la Biblia se explica con la misma Biblia y por eso en Juan 13:34 el Señor nos dice que un mandamiento nuevo nos da, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y volvemos al texto sagrado. Hay mayor alegría en dar que recibir, es lo que dice nuestro Señor Jesús en Hechos 20:35. ¿Qué va a cambiar en mi vida? ¿Sale? A ver, ¿cuáles son las ganancias que yo como ser humano trato de tener? Porque todos los seres humanos tenemos aspiraciones. Desde un niño de 6 años hasta un adulto de 120 años, todos tenemos aspiraciones en la vida. Pero ¿cuáles son nuestras aspiraciones? Nuestras aspiraciones son muy mundanas, solamente cosas de la tierra, o nuestras aspiraciones son divinas. ¿A dónde voy? ¿Sale? ¿Qué va a cambiar en mi vida? Ese paradigma que viene es Jesús y dice, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. Y el cuarto paso
hacia dónde me va a llevar este texto que es sagrado, que San Pablo lo retoma de los dichos y hechos de Jesús, que hay mayor alegría en dar que recibir. ¿Hacia dónde me va a llevar esto? Esto me va a llevar a un lugar que Jesús nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 6: no trabajen por el alimento que perece, trabajen por el alimento que no perece, que es el que les da Jesús, el Cristo. Ahí estoy interpretando la Sagrada Escritura correctamente. ¿Sale? Con estos cuatro parámetros. Y por eso es importante para nuestras vidas que cada uno de nosotros sepa los géneros literarios. Hay algunos géneros literarios muy obvios a leer el Antiguo Testamento, que es el género literario histórico, que abarca todos los textos en forma de relato. Incluye historias reales, noveladas y ficticias, relatos populares, mitos, leyendas, sagas o cuentos, datos informativos y biográficos, relatos que anuncian la venida del Mesías. O sea, todo el Antiguo Testamento lo que nos revela es que viene un Salvador, que es Jesús nuestro Señor. Y en todos los libros históricos, que libros históricos en la Sagrada Escritura, pues son todos, pero hay 16 del Antiguo Testamento que son concretamente históricos, que nos habla sobre cómo el hombre es encontrado por Dios a través de Abraham, cómo Dios se va creando a su pueblo y cómo el hombre, como yo, que soy de cabeza dura, me equivoco por no querer cumplir la palabra de Dios y me alejo de él, pero Dios siempre está para mí. Otro género literario es la ley, colección de normas y preceptos por lo que se regía el pueblo hebreo, tanto lo civil como lo religioso. Acuérdense que el pueblo hebreo no separaba lo religioso con lo civil. Y es lo que han estado haciendo la humanidad en los últimos 7, 8 siglos. Querer sacar a Dios de la vida del hombre, del ser humano. Y acuérdense que el hombre sin Dios es un barco a la deriva, es un velero sin timón. Eso es lo que es el ser humano. Y por eso vemos lo que vemos en la actualidad. Y siempre ha habido todo esto. Acuérdense también lo que dice el libro del Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y estas leyes que Dios se la da a su pueblo a través de Moisés en el libro del Éxodo capítulo 20, son para que cada ser humano no nos compliquemos más la vida de lo que la vida está complicada. Por eso nosotros en la salve rezamos: en este valle de lágrimas, sea pues, Señora abogada nuestra. Si todos nos pusiéramos a contemplar las oraciones que rezamos, diríamos: ah, caray, si la vida está bien difícil ya, porque es un valle de lágrimas. ¿Y por qué llora el hombre? Pues porque no tiene a Dios. Y cuando tiene a Dios, lo tiene todo, como decía Santa Teresa de Ávila. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Otro género literario muy claro que hay en el Antiguo Testamento es la profecía, que son dichos y discursos pronunciados por un profeta o mensajero que habla en nombre de Dios, incluye oráculos. Un oráculo es para que le quede al pueblo bien claro que Dios es el que nos está mandando eso que dice el profeta. Y también en los mismos profetas hay relatos biográficos, o sea, por ejemplo, quién es el Isaías, de dónde viene Isaías, a Jeremías, a Oseas, Malaquías, que tenemos 18 profetas. Y en estas profecías hay algunas visiones, algunas acciones simbólicas que Dios le manda al profeta hacer. Ayer veíamos aquí en Isaías capítulo 20, según yo, versículos 2 y siguientes, cómo Dios le pide al profeta Isaías que ande desnudo por la calle. Y durante 2 años anda desnudo y Dios le dice al profeta Isaías: diles que así les va a ir si ustedes, si el pueblo de Dios, o sea, el pueblo israelita, sigue confiando más en sus fuerzas y en las fuerzas de hacer tratos con las otras naciones, en lugar de cumplir la palabra de Dios.
Y luego tenemos la lírica, que son textos poéticos, generalmente en verso, que expresan sentimientos y vivencias profundos. Incluye cantos de amor, elegías de dolor, poemas de oración, que son el cantar de los cantares y algunos salmos. Y tenemos el género literario de sabiduría en el Antiguo Testamento, que son colecciones de sentencias, proverbios, alegorías y refranes que expresan de forma popular y razonada la experiencia de vida del propio sabio. Y por eso el libro del Eclesiastés, capítulo 3 nos dice que todo es viento, que todo es vanidad, que tanto que nos esforzamos para que al final no nos llevemos nada de lo que trabajamos en esta vida. Y nos esforzamos tanto por las cosas materiales que todas aquí se quedan. Y lo único que nos vamos a llevar cada ser humano es el amor que dimos a los demás, o sea, la caridad. Precisamente el Santo Padre León XIV acaba de publicar una exhortación apostólica sobre el amor a los pobres. Yo ahorita ya se los compartí a algunos grupos, está muy amplia, son muchos, no versículos, sino son muchos numerales, que aquí la tengo apenas hoy le empecé a leer, voy en el número 4, pero déjenles digo cuántos numerales son. Híjole, ahí voy, señor. Son alrededor de 115 numerales, ¿sale? 120 numerales, 121 numerales, y el Papa León XIV nos habla sobre cómo debemos de vivir el amor a los pobres, que es la distinción del católico. ¿Sale? Entonces, para que ustedes vean cómo esto es algo que solamente estudiando, preparándonos, podemos poder interpretar toda la Sagrada Escritura. Miren, aquí ahora sí, yo pensé que se los estaba poniendo ahí en la pantalla, pero aquí tengo ya mi exhortación apostólica del Santo Padre León XIV, que ya por ahí en algunos grupos la estoy compartiendo. ¿Para qué? Pues no para que la vayan leyendo despacito, punto por punto, ¿sale? Ahora sí que, como decían por ahí hace muchos años, a voto por voto, casilla por casilla, pero me regreso a los géneros literarios, que es nuestra clase de hoy. Y acuérdense, lo primero que nos debemos de preguntar al leer un texto bíblico no es qué dice aquí, sino qué quisieron decir. ¿Cuál es la situación del autor del trozo o del pedazo de la Biblia que estoy leyendo? ¿Sale? Exactamente lo mismo que cuando leo una fábula de Esopo, autor griego del siglo VI antes de Cristo, no me pongo a fijarme si es una zorra la que habla la fábula y que las zorras nosotros hablemos que no hablan, sino qué quiso decir el autor de la fábula con la fábula entera. ¿Cuál es el mensaje? Y tú y yo, que estamos estudiando la Sagrada Escritura, yo te voy a resumir a todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en unas pequeñas frases. Lo que dice la Sagrada Escritura. Lo que dice la Sagrada Escritura en los 46 libros del Antiguo Testamento y en los 27 libros del Nuevo Testamento es que Dios es amor, que nos ama con todo su corazón. Y tú y yo nos podemos preguntar, ¿y por qué no experimento el amor de Dios en mi vida teniendo tantas dificultades, problemas, enfermedades, situaciones difíciles? Porque todos somos pecadores, pero Dios envió a su Hijo único, Jesucristo nuestro Señor, para enseñarnos el camino de la felicidad verdadera. Ahí está un resumen de toda la Sagrada Escritura. Sale, bendito sea Dios, que el Espíritu Santo nos ilumina. Entonces, así es como debemos de leer cada género literario y cómo interpretarlo. Ya les decía yo a todas, buenas tardes a todas, cómo debemos de interpretar bien la Sagrada Escritura. ¿Sale? Acuérdense, primer punto que quiso decir el autor sagrado en su tiempo, que estaba pasando a su alrededor, ¿por qué dijo eso? Segundo punto,
¿Qué me quiere decir el autor sagrado hoy a mí, a mí, a mí, personalmente a mí? La palabra de Dios no es para los demás. La palabra de Dios es para ti y para mí. ¿Sale? No le hace que estemos rodeados de 50,000 personas cuando vayamos allá al Vaticano a platicar con el Papa León XIV y que estemos ahí en las audiencias públicas y cuando se proclama la palabra, no es para todos, es para cada quien. Y desde nuestro contexto de vida, la palabra de Dios se dirige hoy a ti con nombre y apellido, José Guillermo Covarrubias Ponce. Ahí te va lo que te quiero decir. Y así es como yo entiendo lo que el autor sagrado me quiere decir. Y luego ya de haber entendido que Dios me habló hoy a través de su palabra, ¿qué va a cambiar en mi vida? ¿Qué voy a mejorar? ¿Y hacia dónde me va a llevar esto? Esto me va a llevar a que algún día yo pueda decir como a San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y ahora pasando a otro punto muy importante en la Sagrada Escritura es la revelación divina. Ah, es algo que, por qué a lo mejor tú y yo no descubrimos lo que Dios nos quiere decir hoy? Porque tenemos muchos ruidos. Katia, señora María, Brenda, Lupita Arregui, Ángela, Marisol, Margarita, Memo. Tenemos muchos ruidos. Cada quien de nosotros tenemos un montón de ruidos que no nos dejan descubrir la revelación de Dios. Pero si tú y yo tuviéramos paz en nuestro corazón y buscáramos a Dios, amarlo todos los días, cada día más, encontraríamos la revelación. Hoy el Señor me hizo una gran revelación cuando veníamos Katia, cuando íbamos Katia y yo hacia el programa de radio, íbamos caminando y Dios me dio una gran revelación, que soy el chiqueado de Dios. Ahí les va por qué. Porque caí como chango viejo en un agujero y me levanté como si nada. Bendito sea mi Padre Dios. Y ahí Dios me hizo una revelación divina. Me dijo, mira, yo siempre estoy cuidándote, Guillermo. Ponte más abusado para la otra. ¿Se fijan? Dios siempre nos va hablando. Pero cuando tenemos tantos ruidos, tantas ocupaciones, que los seres humanos creemos que nosotros hacemos las cosas. No, nosotros nomás debemos, como decía el padre Jorge Loring, hacer nuestro casi nada y Dios hará su casi todo. Pero si tú y yo no hacemos nuestro casi nada, Dios no puede hacer su casi todo en tu vida y en mi vida. Y para tener la revelación divina, primero tenemos que tener silencio en nuestra vida y confiar en Dios, confiar en la divina providencia, confiar en que Dios siempre está para ti, para mí. ¿Sale? Esa es la revelación divina. Ya te di un punto primordial que debemos de tener tú y yo. Pero siempre andamos preguntando el porqué de los porqués de los porqués de los porqués. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué? No, 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 no. Estamos en las manos de Dios. Y Dios es un Padre amoroso, que todo lo que nos pasa en la vida es para que mejoremos. Y acordarnos que Dios no es un Dios sanguinario, ni anda repartiendo premios y castigos. No, 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 no. Dios es amor, como dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Y si partimos de ahí, nuestra vida va a haber silencio y vamos a poder descubrir cada momento de nuestra vida la revelación que Dios nos da. A el hombre de hoy a la búsqueda de Dios. El hombre de hoy busca a Dios, tiene sed de Dios. Al inicio del tercer milenio estamos viviendo un retorno de lo religioso. Las mismas sectas protestantes, la nueva era, la atracción por las astrologías, los horóscopos y el espíritu son un signo de ello. El hombre no puede vivir sin Dios. El peligro es o que se encuentra al Dios verdadero o se inventa un espantapájaros y lo adora como su Dios.
¿Sale? Buscamos a Dios, pero ¿dónde buscar a Dios? El primer punto para buscar a Dios es ahí en tu interior. Ahí es donde está Dios, en tu interior. Porque cada hombre tenemos una chispa divina que Dios nos dio, que es nuestra alma, que es nuestro espíritu, como le quieras llamar, teológica, filosóficamente. O como dice el profe Memo, esa llamita que te hace moverte, que te hace pensar, que te ha regalado que seas único y irrepetible. ¿Dónde buscar a Dios? En tu interior. Número dos, en la Sagrada Escritura. Número tres, en el otro. ¿Sale? En qué puedo servir y ayudar al otro siempre. Por eso mañana, cuando ustedes acaben, que los que van a misa todos los días, y diga San Pablo, porque hay mayor alegría en dar que recibir. Entonces, ¿te fijas? ¿Dónde busca la revelación divina? Cuarto lugar, donde la revelación divina se hace latente y auténtica es cuando recibimos los sacramentos, la Eucaristía, el sacramento de la confesión, el bautismo, que ya lo tenemos la mayoría. Y cuando estamos reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde la revelación divina se da día a día y en los acontecimientos de tu vida ordinaria. Por eso hoy la revelación que Dios que me dio es esa. Dios me ama, no cabe duda. ¿Y cuántas personas se caen hasta cuando ya veníamos de regreso? Yo le compartí a Katia, mira Katia, y había como una varilla ahí, bendito sea Dios que no me fui de cabeza ni nada. Si no, ahí hubiera quedado. Entonces, ¿se fijan? Si tú y yo tenemos silencio en nuestras vidas, si tú y yo queremos amar a Dios sobre todas las cosas, todos los días Dios te va a mandar un WhatsApp, un Instagram, un Facebook, todas las aplicaciones que hay ahí, de los medios de comunicación de hoy. Ahí Dios te habla. Pero tenemos que saber qué tipo de comunicación leemos y que sea católica, sobre todo para nosotros. Porque a veces yo veo que algunas personas, yo no, nunca les digo nada a mis alumnos y a mis alumnas, solamente que me pregunten, pero a veces digo, ay, esto es de hermanos separados, ay, esto es de la holística, ay, esto es de la nueva era, ay, esto es del yoga, pero pues desgraciadamente no nos formamos para transformarnos. Otro punto, que la revelación divina, revelar significa quitar el velo. Dios ha quitado el velo para que el hombre le conozca. Por eso Jesús le dice a uno de sus discípulos en el capítulo 14, uno de ellos le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces, cuate. El que me ha visto a mí, he visto al Padre. ¿Sale? Si tú y yo conocemos a Jesús, conocemos al Padre y al Espíritu Santo. La revelación es la manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo y de su misterio en orden a nuestra salvación. Yo ahí vi la salvación de Dios en esta pequeña caída hoy en la mañana, en que me sentía bien mal y que pude caminar a mucho rato con la azúcar bien baja hasta que me encontré a Katia en el tren y le dije, Katia, me siento bien mal. Y ella me dijo, profe, ¿qué ocupa? Ya llegamos a una tiendita que está ahí de pasada y como iba tomándome algo en el camino, pues por ahí viendo la botella para abajo y cayó y listo. Pero ahí está la revelación divina, sale para nuestra salvación. En particular, acuérdate que Dios no vino a salvarnos a todos, Dios vino a salvarnos ahora sí que en singular, de a uno por uno. Pero para esto tenemos que dejar que Dios revele su amor en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios revela? Pues ahí está. Ese es el punto siguiente. Dios revela su bondad, su sabiduría y su amor en Jesucristo hacia los hombres. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Esto viene en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17.
Y mira, no tengo mi Biblia en la mano, ¿eh? Y aquí la tengo cerradita. Pero cada quien vamos aprendiendo lo que queremos, lo que amamos. A veces yo veo que muchas personas dicen, ¿cómo se lo aprende? Pues porque amo a Dios, porque quiero conocerle más. El día que tengamos una dedicación así como los santos, San Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, Padre Pío, que como decía Francisco de Asís, deseó poco y lo poco que deseó lo deseó poco y lo poco que deseaba era conocer y amar a Dios a través de las criaturas, a través de cada cosa. Pues eso es lo que Dios revela para ti y para mí, su bondad, su amor y su misericordia. ¿A través de qué medios se revela Dios? Primero por la creación. Cuando los ojos mortales no se cierran reflexionando, comprenden el lenguaje de la naturaleza. Todo lo creado es una especie de lenguaje que nos habla de Dios. Te voy a hacer una pregunta, les voy a hacer una pregunta así muy sencilla. ¿Quién de ustedes hoy volteó a ver el cielo en la mañana? Así que tengan esa costumbre de voltear y voltear hacia el cielo y decir, ándale, pues ahora parece que va a estar nubladito, o mira, está medio, está muy despejado el cielo, o el sol se ve diferente a ayer. ¿Alguna de ustedes en la creación? O si tienes ahí una plantita, a ver cómo amaneció la plantita, a ver, Dios me va a hablar aquí a través de esto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque San Ignacio de Loyola ya estaba muy viejecito y un día iba saliendo ahí en donde él vivía, y de repente era la madrugada y se va abriendo una rosa, estaba cerrada y se empieza a abrir. Y San Ignacio de Loyola cae de rodillas y le dice a la rosa, no me hables tan fuerte de mi Creador, porque Dios nos habla ahí en la naturaleza. Pero como andamos buscando los dineros, las preocupaciones, las angustias, no nos damos cuenta que Dios nos se está revelando ahí. Siguiente punto, donde Dios se revela es en la historia de cada quien, por la historia. El Dios de las revelaciones es un Dios que actúa en los acontecimientos para que tengan un sentido. Por ejemplo, fíjense, a la Virgen María, cuando el ángel le dice en la Anunciación, vas a ser la mamá de Dios, ahí en su historia. Y por eso en su historia María le dice, hey, cálmate, yo no conozco varón. Y ahí en su misma historia el ángel le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, por eso el que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios y le pondrás por nombre Jesús. Estoy parafraseando Lucas 1:26 al 38. ¿Te fijas cómo Dios habla en tu historia? Para que tenga un sentido, ¿para qué estoy hoy aquí? Cada ser humano estamos para algo diferente, pero todos queremos ser lavadoras. ¿Y quiénes van a ser las secadoras? Por decir así, un aspecto así tan de la lavadora que ahora ya tiene secadora, pero antes no. Ahora todos queremos vivir como los de enfrente. Y cada quien tenemos nuestro estilo de vida, ¿sale? Y por eso decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Aprende a descubrir en tu historia personal a ese Dios que te dice te amo. Así sea la pérdida de un ser querido, así sea la pérdida de la salud, así sea que no tengamos dinero. Ay, Dios nos habla en nuestra historia. Por la Sagrada Escritura, a través de la lectura de la Biblia, descubrimos cómo Dios se manifiesta, ¿sale? Ahí, ahí, por eso Jesús, cuando va caminando con los caminantes de Maús, les empieza a dar unas clases de Biblia. Desde la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los profetas y los salmos, les habla todo lo que decía la revelación de Dios a través de la historia del pueblo de Israel, que iba a venir un Mesías, que era el Hijo de Dios.
Y todos los días Dios nos habla en la Sagrada Escritura y por eso todos los días Dios nos regala hacer la lección divina. ¿Cuál es el fin de esta revelación? Dios ha venido a nuestro encuentro y se ha revelado y manifestado a nosotros, primero para salvarnos, segundo para elevarnos a Él. Por eso Santo Tomás de Aquino decía, Dios se hizo hombre para que tú seas Dios. ¿Y cómo ser como Dios? Ser como Dios es vivir como Jesús, que se la pasó haciendo el bien a todo mundo. ¿Para salvarnos de qué o de quién? Para salvarnos de de nuestras malas decisiones en la vida, para hacernos partícipes de los bienes divinos que superan totalmente la inteligencia humana, que son los dones del Espíritu Santo, para que lo conociéramos con absoluta certeza y sin errores, y para que podamos amarlo verdaderamente, cumpliendo sin equivocarnos con su divina y suprema voluntad. ¿Y cuál debe de ser nuestra respuesta? Es la obediencia de la fe. Pero vamos a ir a un texto. Acuérdense que los miércoles me voy un poquito antes. Vamos a ir a un texto. Busquen Romanos 12 del 1 al 8, por favor, para que veamos cuál es la voluntad de Dios, ¿sale? Para cada ser humano. Esto sí es para todos. El que lo quiera lo agarramos y el que no, pues decimos, yo así no juego, hay que quede, Señor. Pero pues luego tenemos nuestras propias consecuencias, nuestros propios traumas. Vamos a leer 12, por favor, carta a los Romanos, alguna que de ustedes que me ayude. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 13, para ver toda la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Les parece que me ayuda, por 12. favor? Ya lo tengo. Adelante, 12 del 1 al del 1 13, al 13, ¿no? al Del 13, 1 al gracias. Gracias, Katia. capítulo 12 del 1 al 13. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y cada uno de ustedes que no se entrometen en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar, que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor sea eterno, sea verdadero cariño, y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes sin ojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que están de paso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te Gracias. alabamos, Señor. Gracias, Katia. Nada. Esa es la voluntad de Dios, ¿sale? Que hagamos el bien, como dice el dicho, sin mirar a quién. Y para esto tenemos que sacrificarnos cada uno y cada uno de nosotros. ¿Para qué soy bueno? Cada uno de nosotros tiene unas virtudes muy especiales. Por eso Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Pero si tú y yo no descubrimos para qué fuimos creados por amor para amar. ¿Sale? Para amar así como Jesús nuestro Señor. Todos los días o cada domingo vamos y recibimos el cuerpo de Cristo.
Y se fijan que el sacerdote, después de la consagración, parte la Eucaristía y luego le quita un pedacito y lo echa en la sangre de Cristo. Así tú y yo tenemos que partirnos, desgastarnos por los demás, encontrarle el sentido a nuestra vida. Esa es la revelación divina. ¿Para qué estoy aquí? A ver, última reflexión de la clase de hoy. ¿Te vas a llevar tus zapatos que tienes guardados ahí en tu closet, mujer, hombre? ¿Te vas a llevar tus camisas domingueras al cielo? Entonces, creo que estamos trabajando de oquis. Sí, sí, hay que trabajar para comer. Por eso yo doy mis clases, es lo que trato de hacer, dar mis clases. Y luego Katia ahí en el programa le dice a la gente, ándeles, métanse a la clase a mediodía. Yo siempre buscando, pues, digo, bueno, entre más personas tenga aquí, pues de algo Dios me ha de socorrer. Pero ya confío en Dios y Dios me ayuda siempre en lo que cada uno y en cada gasto que voy teniendo. Pero mi sentido de vida es enseñar la Sagrada Escritura, porque cada día el Señor se va revelando cada día más así claro en mi vida ordinaria. Esa es la revelación divina que te invita a que le des sentido a tu vida, el verdadero sentido. Que ya dejemos de trabajar por las cosas materiales, que esas llegan. Si trabajas, va a llegar. Si le buscas, vas a tener. Pero nos enfocamos tanto en las cosas materiales que nos olvidamos que el cuerpo necesita vivir del espíritu y no vivir el cuerpo del espíritu. No es así. Si vives del espíritu cosecharás la resurrección. Y si vivimos del cuerpo cosecharemos la pudrición. Así lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5. La revelación divina es que Dios no vino para que nos quedáramos en esta vida siendo dueños de las cosas, sino siendo administradores de las cosas. Y ser administradores es darle a cada quien lo que le corresponde de lo que yo tengo, de lo que yo soy y de lo que yo tengo de esos dones que Dios me dio. Esa es la revelación divina. Que Dios te ama, Dios me ama. ¿Y cómo pagarle este gran amor de Dios que nos dio la vida? Pues ayudando a los demás. Les agradezco mucho, Katia, señora María, Brenda, Lupita, No sé. Marisol, Ángela, Adriana, Margarita. Agradezcamos a Dios y si pueden, lean, empiecen a leer esa encíclica que yo ya me enamoré de ella y apenas he leído 4 puntitos. Y el Papa empieza a tocar a el último documento que hizo el Santo Padre Francisco y de ahí parte para darnos una enseñanza magistral de cómo amar a los pobres, cómo ayudar a los demás. Todavía no la leo, ¿eh? Y ya me la estoy saboreando. Y primeramente Dios, miren, al rato, en lugar de ponerme a pensar tonterías, cosas que yo no puedo resolver, me pongo a leer la encíclica y ahí encuentro luces para los problemas del día a día, cómo ayudarle a mi cuate Zeus ahorita ay, ese Zeus diario le pasa cada cosa y me dice, ¿qué estaré pagando, papá? Le digo, pues no sé, hijo. Pero ahorita le vamos a ayudar y le vamos a resolver. Primeramente Dios. ¿Sale? Así que Dios es bien bueno. Y ahí en ese acontecimiento de una situación de mi cuate, Zeus, que me manda a decir, papá.
me pasó esto, ¿cómo le hago, papá? Ay, mi cuate. ¿Cómo le hacemos, hijo? Pues ya sabes, mira, aquí me manda la cuenta de un set de su auto que está pagando para poder trabajar y ahí vamos a ver cómo le hacemos al rato. Pero Dios, yo sé que Dios nunca me deja y yo confío mucho en Dios y Dios siempre está ahí para mí, para todos y para todas. El chiste es que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás llega por añadidura. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, vamos a repetir, que tu gracia, Señor, Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, inspire las obras, las sostenga y las acompañe, las sostenga y las acompañe, para que todos nuestros trabajos para que todos nuestros trabajos broten de ti como su fuente broten de ti como fuente y lleguen a ti como su fin. y lleguen a ti Por Jesucristo nuestro Señor. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, Para nosotros, Señor. muchas gracias. Las veo mañana, primero Dios, y ya saben que hoy me voy un poquito antes, pero espero en Dios que a lo que vimos fue, acuérdense, terminamos género literario y vimos que es la revelación divina en nuestra clase de hoy. Dios las bendiga, gracias. Gracias a usted por la bonita tarde. Igual, Gracias a Dios. adiós. Adiós a todas. Gracias, profe. gracias, que Dios te bendiga, Ángela. Adiós, Lupita, gracias, Brenda. Hasta luego, profe, hasta el Hasta ratito. luego. Sí, primero Dios, señora María, gracias.